Vamos a presentarle nuestro tema de la noche, debate presupuesto. Ese es nuestro tema de la noche y se lo presento gracias a Azúcar de Guatemala. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Y vamos a entender cómo se ha dado pues una disminución en cuanto a la inversión productiva del Estado a lo largo de los últimos años. Comenzamos en el año 2000, donde la inversión productiva iba hasta el 4.2% y el gasto estaba en el 10.2%. En el 2001, como usted puede ver, 10.3 y 4.2, estaba muy similar. Luego fue bajando al 9.7 del corriente y 4.2 del gasto de capital. En 2003 hubo un incremento hasta irnos a los años 2008 y 2007, donde sí hubo incrementos importantes. Pero hay que ver ahora cuál es la relación que se ha tenido en los últimos años. 2014, vea usted los números, 10.5 de gasto corriente y tan solo 3% de inversión. En 2015, 10.3% de gasto corriente contra un 2.6% de inversión, pero aquí está el dato más interesante. Según el análisis que hace el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI respecto al Proyecto General de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el año 2016, estos serán los números, y es que habrá un 10.4% de gasto corriente por tan solo un 2.5% de gasto en inversión. Esos son los números de los cuales estamos hablando hoy con gastos presupuesto, o sea, gastos sobre el Producto Interno Bruto es de lo que estamos hablando. Debate presupuesto es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. En un momento le voy a presentar la gráfica total para que usted vea cuál ha sido el desarrollo de esa inversión, tanto en gasto corriente como en capital a lo largo del tiempo en nuestro país, como hubo un pico que se llegó a tener importante, sí, en 2008, importante inversión del gasto. Quique Godoy, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a Cristian, buenas noches a nuestros amigos televidentes. Lo que yo quería que viéramos en la gráfica justamente es que esta relación, lo que estábamos mostrando con Juan Carlos hoy acá en esta gráfica, es el porcentaje de que significa el presupuesto de la nación con relación al Producto Interno Bruto. En el momento en que más llegó a ser fue justamente en el 2008, por ejemplo, llegó a estar en 14.6, sumando los dos, y en el año 2007, 2006, estuvo casi en 15, en 15, de hecho justamente en 15, el año 2007. ¿Por qué el 2007 subió tanto? En 2007 hubo una especie como de amnistía también que se generó, entonces hubo pagos anticipados de impuestos, que entonces ese año subió lo que sería el tamaño del presupuesto en función del Estado, y el resto del tiempo ya se empieza a ver cómo esto va bajando. Lo que yo quiero ver es que ustedes revisen es que desde el primer momento que estamos mostrando, que es el 2000 hasta el 2015, ha oscilado entre el 13.9 del Producto Interno Bruto como presupuesto, hasta lo máximo que iba a ser fue el 15 o el 15.1. Lo que quiere decir esto es que durante todo ese periodo realmente el presupuesto ha sido estático. Ojo, en el 2000 el presupuesto probablemente era de 35 mil millones. Sí, a eso es lo que vamos. Era 35 mil millones. En el 2015 es 70 mil millones. Pero con relación al Producto Interno Bruto ha sido plano, ha sido casi exactamente lo mismo. Ahora, lo importante acá es que la mayoría de los países de ingresos de nivel medio, que es donde está Guatemala, y Guatemala está entre los países de ingresos de nivel medio bajo, entre los países de ingresos de nivel medio en general en toda América Latina, el promedio es cerca de 20%, entre 20 y 22%. Guatemala está en 15 cuando bien nos ha ido. Eso lo que quiere decir es que estamos gastando mucho menos en inversión pública que lo que gastan la mayoría de países en condiciones similares a las nuestras. Entonces traemos ya un rezago con 50% de desnutrición, con 50% de pobreza, con infraestructura que no es suficiente, con una serie de problemas con relación a la capacidad de infraestructura y de capital humano que tenemos en el país. Y seguimos invirtiendo muy poco en relación a la riqueza del país para poder mejorar esto. Vámonos a las redes, estamos con debate presupuesto como nuestro hashtag de la noche. Nos dice el doctor Hernández, estamos cautivos y obligados a aceptar presupuestos financiados con deuda para pagar deuda por culpa de la corrupción.
Nuestro compañero Mario Rosales, yo más creo que efectivamente Jimmy Morales no desea que se apruebe el presupuesto 2016. Denis, con lo que se tenga, si se invierte bien, no se despilfarra y se quita tanta plaza fantasma, se puede comenzar a caminar. Roberto, apliquemos realmente el presupuesto y gerencia pública por resultados medibles para confirmar cargos gerenciales. Los préstamos tienes intereses más bajos, eso ya lo leíamos hace un ratito. Le doy la bienvenida al licenciado Cristian Marlo Castillo. Muy buenas noches, Quique, Juan Carlos y a todos los que nos acompañan desde sus hogares. Este tema es particularmente importante porque tiene que ver con el desarrollo del país. Me parece que el problema del debate sobre el presupuesto en el país ha partido solamente de determinar el techo presupuestal, pero no hemos llegado al punto como sociedad de ponernos de acuerdo cuánto cuesta el desarrollo que queremos. Quique refería hace un momento que tenemos un rezago en educación, en salud, en nutrición, en combate a la desigualdad, a la pobreza, y eso nos ha llevado a que en este 2015, en el que era el año en que se vencían los objetivos de desarrollo del milenio, que representaban una reducción de la pobreza de 10 puntos porcentuales, si no mal recuerdo, no se alcanza ese objetivo. Y lejos aún de ello, en este mismo 2010 se establece y se asume la responsabilidad para el 2030 de eliminar los 8 millones de personas que en este país viven bajo línea de pobreza y pobreza extrema, que es el haber ratificado los objetivos de desarrollo sustentable. ¿Cuánto cuesta para Guatemala esa inversión? ¿Cuánto cuesta sacar de la pobreza a 8 millones de personas, darles educación, darles salud, poder generar programas de asistencia alimentaria que sean efectivos y no clientelares? ¿Cuánto cuesta la seguridad, el Estado de Derecho? ¿Cuánto cuesta la garantía de tener una carpeta de vías de comunicación en óptimas condiciones? No discutimos eso. Lo que nos ponemos cada año a discutir es cuánto va a ser el techo presupuestal. Que si 60, que si 65, que si 70, que si 72. Y no nos interesa planificar el presupuesto del Estado en función del desarrollo, sino nos interesa debatir en cuántos bonos, cuánto presupuesto y cuántos impuestos estamos dispuestos a pagar como sociedad. Pero, y entonces el problema, eso nos lleva precisamente a lo que está viviendo y a lo que estamos analizando en esa gráfica. Como no nos hemos puesto a determinar el costo del país que queremos, lo que hacemos es establecer un punto medio o un punto de consenso relativamente social que nos lleva a tener el más bajo gasto público del mundo en datos del Banco Mundial. Y entonces con eso no podemos sacar de la pobreza a la gente, ni podemos garantizar y tener un Estado de Derecho estable, ni tampoco podemos tener, como en este momento estamos debatiendo, unas condiciones fiscales que no sigan dependiendo de los bonos y de los préstamos. Realmente el debate sobre el presupuesto no debe ser el debate anual del presupuesto, sino debe ser el debate del pacto fiscal. Necesitamos como sociedad llegar a un acuerdo colectivo de cuánto necesitamos en el desarrollo del país y cuánto cuesta eso y cuánto estamos dispuestos a invertir en ese desarrollo que tanto hemos querido construir en diferentes gobiernos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea. Mientras no tengamos ese debate serio de cuál es efectivamente el papel que debe de jugar el Estado y cuál debe de ser la contribución del ciudadano para ese desarrollo, estamos mal, porque simplemente le hemos dado una cantidad de dinero asignada a aquellos que lo único que han buscado es apropiarse de esa plata. Y el problema es que solo se establece el techo, pero no se supervisa en qué se gasta, cómo se gasta, la calidad del gasto. Porque esa priorización no existe. Pero lo que hablábamos, a ver, y para ponerlos en números. Solo voy a revisar rapidito. Nos dice con debate presupuesto, que es nuestro hashtag de la noche, el licenciado Reyes. El estire y encoge la manipulación de la plata, salud, educación, justicia, seguridad e infraestructura, lo primordial. Olga, personal con cuello en SAT sigue viajando a disque capacitación en el exterior. Siempre los mismos empleados. El doctor Zavala, nuestros hospitales públicos con poco presupuesto, habrá crisis hospitalaria si no se prevé. La señora Olga de Martínez pregunta qué efecto tiene la SAT en la recaudación. ¿Se recaudaría lo mismo si no fuese tan grande en gasto de personal? Oscar nos plantea, manejar el dinero con transparencia, eso es todo. Lo que hace falta son personas honradas que amen a Guatemala. No necesariamente es todo, Oscar.
Es que eso también lo tenemos que tener claro. Que es un punto indispensable, seguro. Pero no se seguro. resuelve todos los problemas con eso. Ahí está el tema. El sector salud es lo que nos plantea el doctor Zavala. Deberían de crear un mecanismo que extienda factura. Ese tema porque es las recargas telefónicas interesantísimo. lo siga. Pero ¿cuánto solo recargarías? para entrar en ese tipo de temas, a ver, mucho argumentamos acerca de esto y que hay una cifra que tenemos que entender porque ha estado un poco manipulada, digamos así, o por mala información. Se habla de que el 70% de la economía es informal. No es cierto. Lo que pasa es que el 70% de las personas dependen o trabajan en la economía informal, pero como parte de la economía, alrededor del 30% de la economía está dentro de lo que es la economía informal. Solo hago esa salvedad. El 70% de la población económicamente activa trabaja en la economía informal o extralegal, si le quiere llamar así, ya me va a regañar un amigo que nos regaña con eso. Pero sí, pero el 30% de la economía está vinculada a esa informalidad. Ahora, yo le voy a poner este ejemplo y es bien sencillo. Agarre usted una carreta de chucos que está aquí enfrente de cualquier oficina. En esta carreta de chucos, la salchicha o el chorizo que está ahí ya vino pagó. Facturada por una empresa grande, formal, que le llevó eso al lugar. Viene facturado también el pan, viene facturado muy probablemente las gaseosas y el agua pura que le venden en ese lugar. Entonces todo ese producto está siendo facturado y cobró IVA. Lo que no está pagando el de la carreta de chucos es impuestos sobre la renta de sus ganancias, de sus utilidades. Pero el negocio en general paga IVA porque el emisor paga IVA. Lo mismo que pasa con las tarjetas estas de teléfono. Aunque a usted el que se la vendió no le emitió factura, a él cuando se las entregaron, la empresa de telefonía emitió facturas en línea, facturas electrónicas, porque así funciona. El 20% de los emisores de facturas emiten el 80% del monto de facturas de todo el país. Son las grandes empresas que facturan. 5.000 supermercados, sí. Esos 5.000 NIT son los que más facturan y esos emiten factura electrónica, gasolineras, supermercados, grandes abastecimientos de productos perecederos, no perecederos, todo esto emiten factura automáticamente. Entonces, la evasión del IVA está en pequeños lugares, no está en esos grandes centros comerciales. Y aquí es donde a veces nos entramos en esa confusión, pero el problema en sí es como decía Christians. Si nos fuéramos a los estándares que dice el Banco Mundial, que debe haber 6% del PIB debe ser en salud, En salud, 7% mínimo. tiene que estar en educación, Mínimo. solo con eso nosotros llegamos al 13% del PIB, ¿sí? Y el total es 13%. De todo. De todo. O sea, si solo en salud y en educación debiéramos estar invirtiendo el 13% del PIB para poder llenar las necesidades del país. Y eso es lo que invertimos en todos los rubros juntos. Vámonos a las redes. Estamos con debate presupuesto como nuestro hashtag de la noche. Félix nos plantea 70.000 millones para ejecutarse el próximo año. Al menos yo daré el beneficio de la duda. Jimmy, es lo que nos dice Félix. El arquitecto Serrano, en tema de recaudación, ¿qué cambios deberíamos de ver derivado de las líneas de corrupción que se han desarticulado? Nos pregunta el arquitecto. Pablo le dice al licenciado Castillo, yo pienso que como sociedad no entendemos para qué sirve el presupuesto. Ese es un punto importante. Buenísimo. El presupuesto es un instrumento político, un instrumento económico financiero y un instrumento de desarrollo. Es un instrumento de priorización. Pero esos tres elementos que he mencionado llevan a que en este país para lo único que sirva es para extorsionar al gobierno central y se ha usado única y exclusivamente como un instrumento político. Y hemos olvidado de ver al presupuesto como un instrumento para generar desarrollo. En algunos casos nos preocupamos por la parte económico-financiera, pero en definitiva para lo que más sirve es para repartir beneficios a políticos, para generar estabilidad política, para generar correlaciones favorables en el Congreso, es decir, ha perdido su naturaleza de promoción de desarrollo. El satanizar el presupuesto por la forma en la que se ha utilizado es un error. Que se ha utilizado mal, de eso estamos claros. Eso no se puede de eso discutir. estamos claros. Vámonos todos a las redes con debate presupuesto. Nos dice la señora Olga Martínez, ¿por qué pagar la deuda del Banco de Guatemala? Ese es un instrumento bien interesante de analizar. El activista Jorge Solo nos dice, salgamos de la pobreza y podemos ampliar el presupuesto en relación al Producto Interno Bruto, pero eso solo se logra rompiendo el oligopolio. E invirtiendo en infraestructura exageradamente y en capital humano.
Nos dice, la solución no es que bajen el sueldo o más impuestos, la solución es que investiguen la robadera del MISIBI. Hay que investigarla, pero no es... No son cosas que sean mutuamente excluyentes. Excluyentes. Quique. Yo creo que aquí parte de lo que tenemos que comprender también con esto es que cuando hay un Plan Nacional de Desarrollo que está aprobado, si usted no lo sabía, el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado el Plan Catún 2032. Es un plan estratégico a largo plazo, a 20 años plazo. Lo que requiere ahora ese plan estratégico a 20 años plazo es que hagamos un programa de gobierno, o sea que durante 4 años, en base a esas metas e indicadores que están establecidas para 20 años, podamos establecer durante estos 4 años siguientes qué metas vamos a cumplir, qué variables, qué indicadores y en qué vamos a invertir recursos durante 4 años. Y después de eso agarramos un plan operativo anual del año 2016 y en función de ese debiera estar hecho el presupuesto. Pero, como decía Cristian hace un rato, el presupuesto no guarda ninguna relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Si tenemos claro que, por ejemplo, el país, la población se está urbanizando poco a poco, estamos pasando de 55% de población urbana a 70% en los próximos 15 años, y no ponemos atención a ese tema, no vamos a invertir en las ciudades emergentes, donde va a ir a vivir la gente, no va a haber servicios de agua, no va a haber calles, no va a haber sistemas de transporte, y esto lo que va a generar es que la gente se va a mover del área rural a ciudades como Nevaj, como Xela, como Quiché, y cuando llegue a esas ciudades no va a haber capacidad para poder absorberlos y generar condiciones de mejor calidad de vida y de inversión para generar empleo. ¿Qué va a producir eso? Pobreza, tensión social y violencia social en esas ciudades. Círculos de pobreza, anillos de pobreza, ciudades urbanizada, entonces, con altos si niveles no de claro violencia. eso, Juan Carlos, entonces no estamos invirtiendo en eso, entonces simplemente estamos gastando en vez de estar invirtiendo. Por supuesto, Ese es el punto. A ver, pero es que ahí creo que Quique toca un punto toral. A ver, el instrumento del presupuesto debe de ser un instrumento técnicamente analizado que le permita generar desarrollo. El problema es que ha habido dos cosas: un desperdicio de recursos y un robo de recursos que ha beneficiado a un grupo que no se va a querer mover así porque así, que tendremos que ser los ciudadanos quienes llevemos ese proceso adelante. De caso contrario, pues habrá que cambiarlo todo para que no cambie nada. Boylik, solo estoy en las redes con debate presupuesto, que es nuestro hashtag de la noche. Pablo, se debe priorizar en las verdaderas necesidades de los guatemaltecos y quitar lo que no es prioridad. Ese es el tema, pero es que debemos de priorizarlo. En algún momento tenemos que sentarnos y como sociedad establecer el rumbo. El licenciado Reyes, los candados deben asegurar la calidad del gasto, no deben de ser una forma solapada de extorsión política, dinero o fama. Oscar, ¿cuánto cuesta remodelar el Hospital Roosevelt? Con quitarle la mitad a la Fede Fútbol, eso sí nos daría satisfacción. Hasta que no gastemos los recursos de una forma honrada, le podemos poner 100 millones... Que ojo que el dinero de la Selección Nacional de Fútbol es de privados. Es de privados. De empresas de telefonía, de canales de televisión, de lo que usted quiera. Es un rubro muy pequeño el que llega a la Federación de Fútbol por medio de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Pero especialmente que se use en la selección de fútbol. La selección de fútbol se usa cero de dinero del Estado. Sí, pero o sea, hay un pequeño rubro que llega de la Comisión a la Federación. de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que reparte su presupuesto entre todas las federaciones deportivas. Eso es así. Hasta que no gastemos los recursos de una forma honrada, le podemos poner 100,000 millones, pero invirtámoslos donde debemos. Señor Morales Jiménez nos dice, no somos un país pobre, somos un país que opera ineficientemente y dormidos en su economía formal. Freddy, ¿cuándo van a investigar y enjuiciar a la Contraloría General de Cuentas por no hacer su trabajo? ¿Para qué sirve? Es parte de lo que nos dicen a través de las redes. Una de las preocupaciones que a mí me asalta respecto del tema presupuestal es que se ha vuelto el debate cíclico anual en el cual una cantidad de actores que buscan ser salpicados del presupuesto público generan una serie de incidencias políticas que al final terminan desviándonos de la prioridad. Y con todo el respeto que me merece, lo vimos hoy cuando los bomberos voluntarios obtienen una mejora en su presupuesto, pero con una ley fuera del presupuesto general de ingresos y egresos. A través de una ley particular se les da un beneficio, cuando ese debate debería de incorporarse al presupuesto para que esté dentro de la lógica completa y que se defina como una de las prioridades si ese es el acuerdo social. El problema es que esa estrategia que usaron hoy los bomberos obliga a que todos los demás
que quieran aparecer dentro del presupuesto o que quieran una mejora del presupuesto, vayan a utilizar el mismo mecanismo de presión y entonces al final tenemos un presupuesto que no responde, no solo no está amarrado al plan de desarrollo, que en este caso es el CATUM, sino que además no responde ni a las líneas prioritarias del gobierno entrante, porque no las conocemos al día de hoy, nadie sabe ni nadie supo cuáles van a ser las líneas prioritarias y cuál es realmente el plan de gobierno siquiera para los primeros 3 meses del año 2016, pero además tampoco empata con el acuerdo de cuánto queremos pagar para eso, porque cada año entonces, en lugar de hablar sobre cuánto cuesta el desarrollo nacional, empezamos a hablar cuánto queremos pagar de impuestos, y el CACIF lo dejaba claro el día de hoy, estamos de acuerdo, estamos abiertos a hablar, inclusive el CACIF ha entendido que el presupuesto... Yo creí que estabas hablando en nombre del CACIF. No creo que me dejen llegar a eso. El CACIF creo que por fin está llegando al punto de entendimiento en donde son conscientes de que el Estado de Derecho que tanto exigen y que tanto demandan tiene un costo que inclusive no se puede cubrir, no solo con el presupuesto que se ha tenido en los últimos 30 años, sino además no se puede cubrir si no hay un aporte extraordinario de la sociedad para generar condiciones para mejorar el sistema judicial. Y el mismo CACIF lo decía hoy, estamos abiertos a discutir, tal vez no más impuestos, pero sí abiertos a discutir qué significa eso de generar condiciones para una fiscalidad distinta. Y eso nos lleva además a decir, bueno, CACIF está interesado en seguridad y justicia, pero además Quique lo decía, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos infraestructura vial, necesitamos infraestructura para el desarrollo. El tema es, hay que abordarlo de manera seria e integral, porque si seguimos negociando cada año por pedacitos, por puchitos, lo único que estamos haciendo es generar un bolsón desde los recursos del Estado, que como bien hemos discutido en diferentes momentos en este espacio, el dinero público es un dinero sin rostro, es de todos y de nadie, y ante eso se vuelve muy vulnerable a los malos manejos y la corrupción. A ver, yo no critico para nada el hecho de que se les asigne un presupuesto decente a los cuerpos de socorro, incluyendo Conred, incluyendo a los bomberos voluntarios, bomberos municipales departamentales. Yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que es necesario que como sociedad dignifiquemos el trabajo de esas personas que arriesgan su vida y están allí cuando uno los necesita. Pero creo que el método del cual habla el licenciado Castillo ha sido utilizado por otros de los que no estamos de acuerdo, de aquellos que han llegado con métodos de presión para poner sus intereses particulares en no solo en el presupuesto, sino en leyes específicas para poder aumentar su propia riqueza. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la forma. En el fondo yo estoy de acuerdo del caso de los bomberos, pero en el tema de la forma habrá que analizarlo con mayor detalle para saber si debemos de como sociedad tener un debate crítico de cómo integrar ese presupuesto. Vamos con Santiago Boche Sánchez, que es, tuitero añejo de este espacio. Nos dice, al menos que le interesa el desenlace en el Congreso próximo. En el Congreso es el próximo. Al que menos le interesa. Sí, es el próximo presidente que hasta anda de viaje, es lo que nos dice Santiago. Es el tema de ni siquiera tener articuladores dentro del Congreso como para poder tener un debate. A ver, según lo que dicen algunos diputados, incluso miembros de la Comisión de Finanzas, es que no fue un proyecto de presupuesto técnicamente elaborado el que presentó el equipo de transición de FCN Nación, y por ende es difícil llegar en esas condiciones al Congreso. Modificar la Constitución Política de la República para cambiar a la inversa la distribución al 2% al deporte y al 5% al sistema de justicia, que sí es prioridad. Que el gasto sea mayor que los ingresos y cuadrado con el endeudamiento inevitablemente conduce a la quiebra, es lo que nos dicen. Tenemos otra serie de mensajes, pero ¿cómo entender que gasto es prioritario si no sabemos si se gasta en lo que se necesita? Para eso es el presupuesto, para priorizar. Nos dice el señor Monroy, debemos cuantificar costos unitarios reales de pacientes atendidos, alumnos matriculados, kilómetros de asfalto, etcétera.
Por ejemplo, en el Cartoon 2032, entre los indicadores hay cosas de este tipo, como las que está planteando nuestro tuitero. Y lo que plantea son indicadores concretos para poder establecer, por ejemplo, si una de las metas es tener un mejor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, tener el indicador adecuado, si necesitamos saber cuántos policías por cada 1.000 habitantes tenemos, si necesitamos saber cuántos juzgados hay por cada 100.000 habitantes. O sea, hay indicadores que están distribuidos así en todo el plan Cartoon 2032. Pero, Quique, cuidado, porque ese es el debate que tengo en este momento con la cuenta Chepe Tut. El problema es reducir el presupuesto al componente meramente técnico, digamos a la visión tecnócrata. Yo necesito reducir el número de homicidios violentos y entonces eso lo resuelvo con tener más policías en la calle. Es que depende de qué diga el plan, ¿no? Falso. Es que depende de lo que diga el plan. El plan de hecho, el Cartoon 2032, el enfoque lo tiene en prevención. Totalmente de Entonces, acuerdo. así tienes enfocado Eso la no prevención. necesariamente se puede anticipar, porque la prevención es una inversión que va a generar resultados a futuro. Correcto, pero si tienes y que no una son política pública, interdictivos. no, correcto, pero si tienes una política pública de la prevención de la violencia y el delito, como existe una política pública de eso, ¿Sí? y plantea que los objetivos son estos y que se van a obtener incrementando actividades socioculturales, educativas, qué sé yo, las diferentes que pueden estar planteadas. La idea es ver que se estén ejecutando los proyectos que están planteados como política y para eso tendrían que estar presupuestados. Si no están presupuestados, De acuerdo, no se podrían de ejecutar. acuerdo, pero entonces el tema no es solo técnico, Quique. No, por supuesto. Lleva una dimensión política y lleva una dimensión económico-financiera. Y Aparte, social. y sobre todo una visión social. El problema que plantea la cuenta Chepe Tut lo reduce a su expresión más mínima, a la tecnocracia. Que dicho sea de paso, muchos de los tecnócratas que están encargados de armar el presupuesto son brillantes para armar numeritos, pero carecen de una visión que permita como país generar desarrollo, y ese es el debate. Muchos de los economistas nos hemos quedado, y aunque yo cerré únicamente mi formación como economista, muchos de los economistas nos quedamos solamente con el control de las variables macroeconómicas, y los técnicos se preocupan por controlar el movimiento de la masa monetaria y controlar las grandes variables macroeconómicas, pero se olvidan que eso debe reflejarse en los platos de comida, debe reflejarse en la calidad de vida, debe reflejarse en la percepción de bienestar de la población. Y eso es lo que permite el presupuesto, porque en el presupuesto debieran de confluir, sí, la visión de los tecnócratas, ver la visión de los tecnócratas, pero además la visión y el objetivo estratégico de los políticos, y además el adecuado manejo de esos recursos por parte de los funcionarios públicos. El tema del presupuesto no es solo un tema de macroeconomía o de modelos econométricos o de instrumentos estadísticos, es un tema de consenso social, y por eso insisto tanto, Juan Carlos y Quique, necesitamos sentarnos como sociedad y como país a ponernos de acuerdo el país que queremos, cuánto cuesta y cuánto tenemos que pagar todos los sectores para concretar eso. Yo coincido con el licenciado Castillo. Lamentablemente, la historia en este país nos dice sentarnos significa congelar todo. Las famosas, en este país hacemos mesas para todo. Pero ya tenemos la primera buena voluntad, mi estimado Juan Carlos. De acuerdo. CACIF hoy se atrevió a decir públicamente que por lo menos están dispuestos a dialogar. Necesitamos aprovechar eso. Ojalá, porque de verdad en este país la estrategia para congelar todo lo que se puede hacer es hagamos una mesa técnica. Totalmente. Vámonos a las redes. Estamos con Debate Presupuesto como nuestro hashtag de la noche. Gustavo nos dice poner techo al Congreso, revisar y denunciar los pactos colectivos lesivos, servicio civil profesional. Nuestro compañero, el licenciado Adrián Zapata, quien conoce mucho de esta temática, nos plantea senda irresponsabilidad del Congreso con el abordaje técnico que están haciendo del presupuesto. Creo que es porque no entienden nada. Edgar nos plantea qué pasa con la Contraloría General de la Nación si ellos por dinero le tapan a los alcaldes. Pero veamos justamente ese tema. A ver. Solo termino, Kike, y ahorita lo regresamos al tuit de Edgar. Vane, mi pregunta es, ¿cuáles serán las principales acciones, planes, intenciones del nuevo presidente? ¿Se aplica al presupuesto? O sea, si castan dentro del presupuesto, que es lo que dice Vane. Pablo, si nos preocupamos del desarrollo de la población, si no procuramos desarrollo a la población, vamos a seguir siendo un gran exportador de migrantes. Mario, ese es el riesgo. Zapatero a tus zapatos, los economistas deben hacer este análisis. Nuestras opiniones no son más que enfoques emotivos.
No necesariamente, Yo Mario. soy economista. Bueno, aquí los dos son economistas. yo terminé mi O sea, formación de los dos son de economía. economía. Tanto Quique como Cristian, el emotivo aquí soy yo. Sea serio, señor ¿Le Sandoval. tocó? ¿Qué le digo? Sea serio, Quique, señor sea Sandoval. serio, ¿Cuál era el que Juan decía el de Edgar, qué íbamos a hablar? Sí, ¿De Edgar? Edgar. ¿Qué pasa con la Contraloría General Ok. de la Nación? A ver, tanto el Ministerio Público como el organismo judicial y creo que la Contraloría General de Cuentas tienen presencia actualmente solo en 34 municipios de los 340 municipios que tenemos. Entonces, pretendemos combatir la corrupción con un tenedor de plástico que solo tiene 2 de los 4 dientes. Y los con últimos. eso, y claro, y el cuchillo es de aquellos que solo es de adorno para untar la mantequilla. Y pretendemos comernos un filete de carne de ese tamaño. Entonces, le exigimos al Estado algo para lo que no está apropiadamente equipado. Desde el año 93, especialmente, cuando se modifica la Constitución y se le otorga un 10% de los ingresos del Estado a las municipalidades, cuando después en el Código Municipal se fortalece la capacidad de autogestión de las municipalidades, cuando en el 2004 y 2005 se hace un recurso como el Fonpetrol, va creciendo el dinero que manejan las municipalidades y no creció una pizca la capacidad fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas. No hemos invertido ni en capacidad, ni en cobertura, ni en calidad en la Contraloría General de Cuentas. Y pretendemos que casi que la misma Contraloría que había en el año 93 esté hoy cubriendo en el año 2015 todo el territorio y la capacidad de ejecución que hemos dispersado en todo el país. Pero además, Quique, hay otra perversión de ese modelo, que son los ingresos privativos de la Contraloría. Por supuesto. Y es por eso que muchas veces la Contraloría se queda solamente poniendo multas precisamente para tratar de financiarse, y aunque ha crecido inclusive en el Palacio de la Contraloría que tenemos aquí en la capital y que creo que se repite en varias ciudades importantes del país, vemos cómo esos recursos, en lugar de destinarse para un fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras de la Contraloría, se ha invertido en vehículos, en inmuebles, en infraestructura, no sé si en mejoramiento de las condiciones laborales de sus trabajadores. El problema es que eso nos lleva a lo que está planteando Edgar René Morales. Muchas veces los auditores caen en procesos, en temas de solapar o encubrir actos de corrupción, principalmente en las municipalidades. O lo hemos visto inclusive en otro tipo de negocios muy rentables, pero que pueden rayar con lo ilícito y que al momento de ser fiscalizados por la SAT, por ejemplo, prefieren utilizar otros mecanismos que untan y articulan las vías de la corrupción que al final reproducen de manera social lo que hoy tanto estamos rechazando, pero que solapamos muchas veces con nuestras acciones. Vamos a las redes, estamos con debate presupuesto como nuestro hashtag de la noche. Es un tema muy técnico, pero está interesantísima la discusión. Josué nos dice, sugiero que el presupuesto debe de aprobarse cada 2 o 3 años y establecer relación a los ingresos reales. El licenciado Zapata, la programación técnica financiera debe responder a la planificación de cada dependencia, recortar solo temas de números terribles, es lo que nos dice el licenciado Zapata. ¿A qué es lo que se refiere Adrián? Usted hace su presupuesto como una unidad técnica financiera, usted le dice, bueno, mire, yo requiero 50 millones para poder cumplir con mis necesidades, y alguien de un plumazo le dice, listo, tiene 20. Yo estoy de acuerdo, pero ahí tengo un dilema con Adrián. Aquí estamos partiendo de que esa dependencia va a plantear cuáles son necesidades de esa dependencia, sin tomar en cuenta las metas u objetivos que estén planteados, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, porque muchas veces no están articuladas las necesidades planteadas o por la comunidad o por la misma dependencia que está haciendo la solicitud de ingresos contra la proyección del Plan Nacional de Desarrollo Catún 2032 en ese tema en particular. Y esa es donde nos genera una diferencia. Creamos pequeños feudos de estructuras casi autónomas donde establecen sus necesidades sin que necesariamente estén articuladas con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Priorización. Pero es que no alcanza si no sabemos a dónde ir, cualquier camioneta nos lleva. Es que es correcto, es que es correcto. Vamos a las redes, tenemos otros mensajes. Néstor nos plantea, sintonizándolo recientemente, le resumo y nos muestra esta gráfica, ¿no? Hay un presupuesto, el consumo total es por el gobierno y tan solo algunas gotas para con el pueblo. Raúl nos dice, cuando la izquierda acepte que la informalidad es parte del problema, conseguirá el apoyo
para que el capital pague más, es lo que nos plantea Raúl. Efraín, creo que hay una clara organización, que no hay una clara organización en la elaboración del presupuesto. Mario, siempre las proyecciones de recaudación por concepto de IVA por importaciones son falaces y conservadoras. Ojalá fueran conservadoras. Durante los últimos 4 años no se ha llegado a nada. O sea, en cuanto a la recaudación, no ha habido Y ahora se cayó. oportunidad, sí. Carlos, de nada sirve tanto estudio y prioridades si la aprobación depende de beneficios personales. ¿Es real? Esto es lo que nos plantean. Ese es el punto. Desgraciadamente el presupuesto se ha vuelto un instrumento para repartir dádivas y beneficios, insisto, entre actores políticos y no necesariamente entre la mejor forma de administrar esos recursos para el desarrollo. Muchas organizaciones e instituciones se ven obligadas a llegar al Congreso de la República a negociar su presupuesto, cuando lo que eso hace es reducir y repartir ese presupuesto sin que el impacto necesariamente contribuya y coadyuve a una visión de desarrollo de país. Entonces, la problemática que yo veo y que es problemática inmediata, si seguimos en los próximos años debatiendo el presupuesto año con año y solamente debatiendo los intereses aislados y muchas veces desarticulados de las instituciones y las organizaciones, lo que vamos a seguir teniendo es un incremento de la deuda, porque gastos sí estamos teniendo. El gasto sigue en aumento, pero se está sosteniendo además con deuda, porque la sociedad no está produciendo. Si tuviésemos una sociedad productiva y que a partir de esa productividad se paguen impuestos al Estado y esos mismos impuestos se reinviertan para generar condiciones para una mejor inversión y para más seguridad y que coadyuven en definitiva a generar condiciones de desarrollo incluyente, tenemos una economía dinámica, pero ahorita tenemos una economía de gasto, una economía de consumo. Nos la sostienen las remesas, nos la sostiene el crimen organizado o la economía subterránea, nos la sostiene el tema de la economía informal. Hoy el petróleo barato. Y el petróleo barato. Y además no producimos y el gobierno y el Estado siguen incrementando sus gastos y su consumo. ¿Qué sostiene una burbuja financiera de ese calibre? Básicamente lo que estamos haciendo es teniendo pan para hoy y hambre para mañana. Quique. Yo creo que el tema en el fondo, cuando nos circunscribimos a hablar del presupuesto, mucha gente simplemente argumenta, y por eso en la gráfica que pusimos al inicio, en que el presupuesto hoy es el cuádruple de lo que era hace 15 años y no tenemos más cosas. No, es que sigue siendo el mismo porcentaje sobre el Producto Interno Bruto. O sea, si lo ponemos a valor del mismo dinero, de lo que valía el dinero, los quetzales en esa época, vale lo mismo. Por eso es de que tenemos lo mismo. No tenemos más cosas porque lo que estamos invirtiendo es lo mismo que invertíamos hace 15 años. La población es más grande y las necesidades de país son más grandes y seguimos invirtiendo lo mismo con relación al Producto Interno Bruto de lo que invertíamos hace 15 años. Es más, hasta invertimos menos de lo que invertíamos hace 15 años. Entonces ahora tenemos un rezago adicional de necesidades insatisfechas acumuladas por estos 15 años adicionales y tenemos nuevas necesidades. Ese proceso de urbanización, ese traslado de gente de área rural a ciudades intermedias, medianas y grandes, está poniendo una presión enorme sobre esos municipios y eso lo que genera es que si una inversión fuerte en estos lugares, eso va a ser una catástrofe en unos 5 o 10 años y vamos a lamentarlo muchísimo, porque si lo hacemos correctamente tenemos ahora la oportunidad de que crezcamos un par de puntos más al año en el crecimiento del PIB derivado de la urbanización, pero además que en unos 10 años esa población que hoy tiene entre 5 y 20 años, que es la generación del boom demográfico de Guatemala, va a tener dentro de 15 años entre 20 y 35 años. ¿Qué significa eso? Va a estar en su pico de capacidad productiva de la población económicamente activa. Si a esa generación que hoy tiene entre 5 y 20 años la preparamos, la hacemos saludable y le damos mejores capacidades y habilidades, cuando tenga entre 20 y 35 años, entonces va a ser un motor de producción impresionante para Guatemala, esa generación. Hoy tenemos 22 años de edad promedio. En esa época estaremos en 30 años de edad promedio en Guatemala y ese será el motor de desarrollo económico del país. Hay que recordar que Guatemala es un país netamente joven, ha ido creciendo ese rango. Hace tan solo que 5 años, Quique, estábamos por ahí de los 17
hace menos de 10 años, 17.9 años en promedio, vamos para 22, va creciendo, pero como bien dice Quique, hay una población que hoy requiere, vamos, dejar atrás la desnutrición, tener acceso integral a la educación, tener condiciones de seguridad que le permitan desarrollar sus sueños, y con eso podríamos tener un debate mucho más profundo de cuál es el crecimiento óptimo de la población. Vamos a la pausa, estamos con Debate Presupuesto, es nuestro hashtag de la noche y estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlitos. Feliz noche para los compañeros de Antigua Sports. Vámonos ahora a las redes. Tenemos mensajes con nuestro hashtag de la noche, que es Debate Presupuesto. Pamela, el manejo de los fondos para el presupuesto 2016 no ha sido transparente. ¿Por qué incrementarlo? Es la pregunta que hace Pamela. Josué, el presupuesto debe aumentar conforme aumenta la base tributaria, algo que la SAT no toma en serio. Herbert, con respecto al presupuesto que considero se aprobará, la incógnita es cómo se ejecutará el siguiente año, es lo que nos dice el señor Monroy. Christians, los objetivos de desarrollo se tienen que cuantificar y costear para programar presupuestariamente, es lo que nos dice el señor Monroy. Pero los objetivos de desarrollo sustentable son un acuerdo mundial, o sea, un acuerdo ante el cual el Estado se comprometió. Me dice Mario, y me corrige, no somos un país netamente joven, somos un país descontroladamente en crecimiento con una tasa del 2.5%. Pues no, la tasa se ha reducido un 40% en los últimos 10 años. Claro. Es una tasa sustancialmente menor que la que teníamos hace 10 años. De hecho, hoy es de 2.5, llegó a estar en 7.5% la tasa de natalidad, Sí. porque se duplicaba la población cada 10 años. Sí. Y cuando usted la compara, la tasa de natalidad, Mario, hoy con el crecimiento del Producto Interno Bruto, todavía tiene una pequeña ventaja del crecimiento. Pero otra cosa más, hace 6 años el promedio de edad en Guatemala era 17.8 años, ¿sí? Hoy es 22 años. O sea, el promedio de edad del guatemalteco ya está subiendo, ya se está y la última grada de la pirámide de población ya es un poco más chiquita que la grada anterior. Ya empieza un proceso que va a tomar 30 años en que terminamos en un diamante en vez de una pirámide tradicional. En población. Esa es la transición demográfica. Por supuesto, en esa transición demográfica, por ejemplo, hay países que tienen problemas financieros a través de la inversión de su pirámide. Los países en Europa, netamente geriátricos, en Asia, Japón, por ejemplo, ¿no? Japón, España mismo, y empiezan a tener un problema donde, por ejemplo, Europa en general tiene un promedio de edad de casi 42 años. Guatemala tiene 22, Estados Unidos tiene 37, el promedio en América Latina es cerca de 30, 31. Entonces, un poco la dinámica es que vamos a ir envejeciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque vive más tiempo la población por razones de salud y de medicina. Y se reproduce menos. Y porque tenemos menos hijos en promedio. Claro, ese es el tema. El bono demográfico que tanto nos ha beneficiado en estos momentos se nos va a revertir. Lo cerramos, Lee Castillo. En primer lugar, yo quisiera retomar el debate que tenemos con Vane Castillo en torno a, en medio de todo el debate del presupuesto, el presidente Jimmy Morales y su equipo de trabajo se replegó, se retiró de la mesa del Congreso, que esa creo fue una decisión correcta, pero ahorita en el momento culmen de la aprobación del presupuesto para su primer año de gobierno, el presidente anda de gira agradeciendo o presentándose a nivel centroamericano, y no hemos visto un liderazgo ni de él ni de su equipo en todo este tema del debate del presupuesto, en un año en donde ha sido particularmente sospechosa la actitud del Congreso de la República. Y eso me lleva a un señalamiento que hacía hoy la diputada Ninés Montenegro a través de su cuenta de Twitter, cuando decía que pareciera que la intención es no aprobar un presupuesto 2016 porque eso les permitiría mantener el presupuesto 2015 y hacer todas las transferencias que les dé la gana durante el año entrante. Y estamos conscientes de que las transferencias son la herramienta más adecuada para ejecutar de manera opaca y oscura el presupuesto y el erario público. El otro elemento que me parece que es importante poner sobre la mesa y dejar en la mente de los tuiteros para el debate es el presupuesto para el 2016 está desfinanciado. Va a tener que llevar bonos, va a tener que llevar préstamos, vamos a tener que seguir con el ritmo de endeudamiento. ¿Hasta cuándo vamos a tener la capacidad como sociedad de sentarnos
y poder llegar a acuerdos respecto de los ingresos y egresos del Estado. Un pacto fiscal no es solamente darle más impuestos y imponer más impuestos para darle más ingresos al Estado, sino además un pacto fiscal nos debe permitir establecer los mecanismos para la fiscalización de los fondos públicos. Quique. Creo que uno de los temas que tenemos que comprender es un proceso de migración, en lo que se ha llamado el dilema rural, o el dilema del joven rural. Al buscar mayor escolaridad, al buscar una mayor capacidad de generación de ingresos o de empleos mejor remunerados, el joven del área rural tiende a moverse, a migrar hacia áreas urbanas. Cuando lo hace, van a haber tres tipos de municipios. Los municipios que van a estar exportando jóvenes, claro, que son los más rurales, los municipios que van a estar capturando temporalmente jóvenes, que son los que están en transición de lo urbano a rural, que los capturarán por un tiempo, algunos se quedarán ahí, municipios como Nevajo o Joyabaj, digamos, en Quiché, y los otros son los que capturarán en forma definitiva a esos jóvenes, que son Santa Cruz del Quiché, o Xela, o Guatemala. O se irán del país. Y esa es la última instancia, pero es la última y es la más pequeña. En porcentaje es más la migración interna que hay en Guatemala, sí, que la migración hacia Estados Unidos. Las ciudades más grandes intermedias. Ahora, ¿eso qué implica? Que entonces tenemos que empezar a dirigir presupuesto a dos cosas. A el combate a la pobreza y a la desnutrición a los municipios más rurales, porque es donde está el niño y el joven desnutrido y en pobreza, que es el que va a migrar después a las áreas urbanas intermedias. Segundo, tenemos que invertir en esos municipios intermedios que van a estar capturando a esta población y sin logística, sin infraestructura, sin servicios públicos, no van a tener la capacidad de atender a esta población. Y tercero, que el Estado a nivel nacional invierta en salud y en educación y en infraestructura para generar empleo en esos municipios intermedios. ¿Con qué objetivo? Que la población no necesariamente se mueva a las grandes ciudades, sino que se quede en ciudades intermedias o medianas, generando múltiples polos de desarrollo a lo largo de todo el país, que generen posibilidades de desarrollo humano integral en lugares dispersos. Eso requiere una visión clara, presupuesto definido para esos lugares y tener la certeza de dónde vamos a llegar en ese momento. Y eso es parte del objetivo del debate del presupuesto. Y 30 años de constancia. Por lo menos necesitamos 15. Yo te lo voy a decir así. Yo te lo voy a decir así, hablando de debate de presupuesto. Yo sí creo que por los próximos 10 años deberíamos hacer un esfuerzo ordenado en esto, en invertir al menos el 20% del PIB en el desarrollo del país. Eso que implica presupuesto de entre 90 y 95 mil millones de quetzales. Usted me va a decir, no alcanza con lo que recaudamos. De acuerdo. Entonces, en vez de tener 2% de déficit por los próximos años, atrevámonos a tener entre 3,5 y 4% de déficit, sostenido por ese periodo de tiempo, llevándonos a un nivel de endeudamiento de 25 a 30% probablemente del PIB. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Nos vamos a endeudar ahora, pero si invertimos ese dinero en infraestructura en esas ciudades, en educación y en salud, lo que vamos a recuperar después en esa población mejor preparada son crecimientos sostenidos por un periodo de 8 a 10 años, de 6, 7 y hasta 8%, como lo hicieron los países emergentes en la última década. Pero la capacidad de fiscalización debe ser muy grande, no solo del Estado, sino de la sociedad. Necesitamos fortalecer la institucionalidad que va de la mano con eso. Al resumen. Compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. ¿Sabe usted? En el Congreso he de contarle que el subjefe de la FESI ha renunciado a su puesto. La fiscal general de la República asegura que no le ha aceptado su renuncia. En el Congreso de la República se falla en el primer intento por aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación para el año 2016. En El Salvador se desarticula una red enquistada en lo profundo del sistema de seguridad y justicia de aquel país, comenzando con este proceso de depuración. Y comienza la batalla por la ensaladera de plata, la Copa Davis. El equipo británico, con Andy Moyer al frente, enfrentará al cuadro de Bélgica. Fuertes medidas de seguridad. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Nos vamos, gracias. Castillo, Godoy, Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.